Hola, soy Jorge. A veces la vida te golpea tan fuerte que te deja sin aliento, no a ti, sino a alguien que amas. Y lo peor, te golpea donde más duele, en el orgullo, en la identidad. Jamás olvidaré la tarde en que Malcolm Davis, ese famoso saxofonista gringo, humilló a Elena, nuestra Elena de Jalatlaco, frente a todo el pueblo. No solo se burló de su trompeta vieja, sino de cada fibra de lo que somos, de nuestra música, de nuestra historia. Fue una bofetada cultural que resonó en cada rincón de Oaxaca. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así, donde te desprecian por ser quien eres? Antes de contarte cómo esta muchacha de 18 años le dio una lección inolvidable, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perder lo que pasa cuando el alma de un pueblo se levanta. El ambiente era una mezcla de expectación y esa resignación silenciosa que uno aprende en los barrios humildes. Davis, con su aire de superioridad, soltó sus comentarios hirientes en plena rueda de prensa, justo aquí en Oaxaca. Dijo que nuestra música folclórica era pintoresca pero sin la verdadera técnica o profundidad del jazz. Imagínate el silencio, la vergüenza colectiva que nos invadió. Era como si nos escupiera en la cara, minimizando siglos de tradición, de sentimiento. Elena estaba allí, entre la gente, con sus ojos profundos clavados en él. Pude ver cómo la indignación se le cocinaba por dentro, esa rabia contenida que solo los que han sido despreciados entienden. No era solo la música, era su abuela, su madre, todo lo que ella amaba y representaba. Y fue entonces, en ese instante de humillación generalizada, que algo se rompió dentro de ella. Elena, la muchacha del mercado, la que apenas se atrevía a levantar la voz, empuñó su vieja trompeta oxidada. No sé de dónde sacó el valor, pero se abrió paso entre la multitud, su figura menuda contrastando con la imponente presencia de Davis. Empezó a tocar. No era solo una melodía, era un grito, una fusión imposible de un son jarocho con un blues melancólico. Era su alma, su tierra, su dolor, todo saliendo por ese instrumento remendado. Nos dejó a todos boquiabiertos, incluido Davis, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y desdén. Era la voz de un pueblo que se negaba a ser silenciado. La reacción de Davis fue predecible, pero no menos dolorosa. Primero una sonrisa condescendiente, como si la audacia de Elena fuera un chiste de mal gusto. Luego, su voz cortante, llena de burla, retumbó. «Vaya, la muchacha del pueblo quiere un minuto de fama barata». Y la desafió. Sí, un duelo musical en el escenario principal del festival. Se mofó de su trompeta, de su ropa sencilla, de su inexperiencia. Dijo que era una afrenta a la verdadera música. Lo que él no entendía es que esa humillación pública, ese intento de pisotearla, no la derrumbó, sino que plantó una semilla de fuego en su corazón. Quería destruirla con su prestigio, su riqueza, su desprecio cultural, convencido de que no representaba ninguna amenaza. Después de ese desafío, la vergüenza le subió a la cabeza como la fiebre más alta. Recuerdo verla, con los hombros caídos, el rostro pálido, como si el peso de todo el mundo se le hubiera echado encima. El miedo era palpable. ¿Cómo iba a competir ella, una muchacha de barrio que aprendió a tocar de oído, contra un músico de fama mundial? La gente la miraba con lástima, otros con la incredulidad de quien ve a alguien condenarse a sí mismo. Pensó en retirarse, en esconderse en su casa y no volver a tocar nunca más. La magnitud de lo que había hecho, el ridículo al que se exponía, era abrumador. El eco de las burlas de Davis se repetía en su mente, una y otra vez. Pero en medio de esa desesperación, algo empezó a arder. No era rabia ciega, sino una dignidad herida. La misma dignidad que su abuela le había enseñado a defender con el silencio y el trabajo duro. La humillación no era solo suya,
Era de su familia, de su gente, de su Oaxaca. Y eso no podía perdonarlo. Los murmullos de la comunidad eran variados. Algunos pensaban que era una locura, una imprudencia que solo traería más dolor. Otros, los más viejos y sabios, veían en sus ojos el reflejo de una fuerza ancestral. Aunque no sabía cómo, la decisión de no ceder, de no dejar que la pisotearan, ya estaba tomada. Era una promesa silenciosa a sí misma y a su tierra. La decisión de Elena, aunque silenciosa, no pasó desapercibida. El barrio de Jalatlaco es pequeño y las noticias, sobre todo las malas, vuelan más rápido que el viento de la sierra. De repente, la muchacha que vendía flores o ayudaba a su madre en el puesto del mercado se había convertido en el tema de conversación. Algunos la miraban con una mezcla de piedad y curiosidad morbosa, como si ya estuviera condenada. Otros, los que siempre habían mirado por encima del hombro a los de su condición, no ocultaban una sonrisa de desdén, un ya verán lo que le pasa por atrevida que se sentía en el aire. La presión era enorme y la sentía en cada paso que daba por las calles empedradas. Esa semana, su vida cambió. Ya no era solo la mirada de la gente en la plaza, era la de sus propias vecinas, algunas que conocía de toda la vida. «Elena, ¿en qué te metiste?», le decían, no con preocupación genuina, sino con un tono que implicaba que había cometido una locura imperdonable. La exclusión no era un portazo, sino un muro invisible que se levantaba a su alrededor. Los chavos del barrio, los que antes la ignoraban, ahora cuchicheaban a sus espaldas, riéndose, seguro, de su vieja trompeta y de la idea de que pudiera enfrentarse a un maestro como Davis. El desprecio era palpable. Se sentía en cada silencio incómodo. Hasta en su propia casa el ambiente se tensó. Su madre, siempre fuerte, la miraba con una preocupación que le partía el alma. No le decía nada directamente, pero sus ojos lo decían todo. «Hija, ¿por qué te buscas estos problemas, con lo que nos cuesta salir adelante?» Esa mirada pesaba más que 1000 regaños. Elena sentía que no solo cargaba con su propia vergüenza y miedo, sino también con la angustia de su familia. Era como si su ambición, o lo que ellos veían como tal, fuera un lujo que no podían permitirse, una distracción peligrosa de la dura realidad que vivían. Y no era solo la preocupación, era también la voz de la experiencia. Su abuela, que la amaba con locura, un día le dijo, con esa sabiduría que cala hondo: «Hija, hay batallas que no son nuestras. A veces la dignidad se defiende callando». No era un reproche, pero sí una advertencia, un eco de todas las veces que la gente de su pueblo había tenido que agachar la cabeza. Elena entendía el mensaje, la historia de injusticias y de tener que tragar en silencio. Pero algo dentro de ella, esa rabia que Davis había despertado, le gritaba que esta vez no podían callarse. Los días se hicieron eternos, llenos de una soledad que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Cuando intentaba practicar con su trompeta, los sonidos le parecían huecos, sin vida, un reflejo de su propio espíritu. La gente la veía pasar y el silencio se hacía más pesado. Algunos niños, alentados por sus mayores o por la simple crueldad infantil, le gritaban «la trompetista del pueblo» o «ahí va la que se cree artista». Y esas palabras que parecían inocentes se clavaban como puñales. Cada nota que intentaba sacar de su instrumento era un recordatorio de la humillación que se avecinaba. Lo más doloroso era ver cómo algunos de los músicos locales, esos a los que ella admiraba y que alguna vez le habían dado un consejo, ahora la evitaban. Quizás por miedo a verse involucrados, o quizás por pensar que era una locura que desprestigiaba la música de la región. Era como si su audacia los incomodara, los obligara a confrontar sus propios miedos o su propia pasividad. Elena, que siempre había encontrado refugio en la música, ahora sentía que hasta ese mundo le daba la espalda, dejándola más expuesta,
más vulnerable que nunca. Esa semana, cada noche, era una lucha. No podía dormir bien. Las palabras de Davis, las burlas, las miradas de lástima se repetían en su cabeza sin cesar. El miedo a fallar, a hacer el ridículo no solo ella, sino a toda su gente, era una carga pesada. Pero en medio de esa tormenta de dudas, algo se mantenía firme. Una imagen de su abuela erguida con la mirada altiva a pesar de todas las adversidades. Y Elena, en su soledad, se aferraba a esa imagen, a la idea de que si iba a caer, lo haría con la cabeza en alto, sin ceder un centímetro de su dignidad. La presión escaló. Una tarde, después de un ensayo improvisado en el patio de su casa, Elena dejó su trompeta sobre una silla. Al regresar, la encontró en el suelo, abollada. No era una caída accidental. La boquilla estaba doblada y el metal presentaba rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado destrozarla. El corazón le dio un vuelco. Sabía que no había sido el viento. Era un mensaje claro, una amenaza física a su única arma, a su voz. Las lágrimas le quemaban los ojos, no solo por el daño al instrumento, sino por la crueldad que revelaba ese acto cobarde. ¿Quién podría querer verla fracasar tanto? Los murmullos se convirtieron en advertencias directas. Gente del mercado, algunos incluso amigos de la familia, empezaron a cuestionar abiertamente su cordura. Pero no solo ella. Don Mateo, el viejo músico, también empezó a sentir la presión. Algunos de los organizadores del festival, esos que Davis había cautivado con su dinero y su fama, comenzaron a mirarlo con recelo, a susurrar sobre su mala influencia. Era una táctica sutil pero efectiva para sembrar el miedo y la duda, para que el barrio mismo la orillara a rendirse, a dejar de soñar con algo que consideraban fuera de su alcance. Esa noche, su madre no pudo más. Con la voz quebrada por la angustia y el cansancio, le suplicó que se retirara. «Elena, por favor, hija, esto nos está destruyendo. Ya no solo es tu vergüenza, es el pan de cada día, son las miradas de los vecinos. No podemos darnos el lujo de esta locura. Retírate antes de que sea demasiado tarde», le dijo con los ojos llenos de lágrimas. No era un regaño, sino el grito desesperado de una madre que veía a su hija y a su familia arrastradas a un abismo de críticas y penurias. El peso de esas palabras, de esa súplica, era casi insoportable, un conflicto entre su sueño y el bienestar de los suyos. Mientras tanto, don Mateo también enfrentaba su propia batalla. Los rumores sobre su mala influencia en Elena empezaron a correr como pólvora. Un par de días antes del festival, le informaron que su pequeña pensión, esa que le permitía sobrevivir, sería revisada por supuestas irregularidades. Era una jugada sucia, una forma de presionarlo para que abandonara a Elena. El mensaje era evidente. Si él la apoyaba, pagarían las consecuencias. La mano invisible de Davis, o de quienes le servían, se sentía en cada golpe bajo, buscando aislar a Elena, dejarla sin apoyo, sin esperanza, completamente a merced de su destino. La situación se volvió crítica cuando don Mateo recibió una visita amistosa de un hombre corpulento, con un traje caro, que le advirtió que ciertas personas no veían con buenos ojos su participación. Le sugirieron que se mantuviera al margen, por su propio bien y el de su familia. Fue un golpe directo, una amenaza velada pero inconfundible. Don Mateo, con el peso de los años y la experiencia, entendió el mensaje. Por un momento, la duda lo invadió. ¿Sería prudente seguir adelante? ¿Podría poner en riesgo su escaso sustento por la audacia de una muchacha que, a fin de cuentas, era ajena? Elena lo sintió. Sintió el miedo de su madre, la preocupación de su abuela, la presión sobre don Mateo. Se vio sola, con su trompeta abollada, sin un mentor, con el pueblo en su contra y la amenaza de Davis pendiendo sobre ella. Una noche se sentó en el suelo de su cuarto. Las lágrimas ya no salían, solo un vacío inmenso.
La idea de rendirse, de claudicar, se le hizo más real que nunca. ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tenía tanta lucha si solo traía más dolor y desdicha a los que amaba? Era un pozo oscuro, sin fondo, donde la esperanza parecía haber muerto por completo. Pero en el fondo de ese abismo algo se encendió. No fue una voz, ni una visión, sino un eco lejano del orgullo de su gente, de la música que corría por sus venas. Recordó las historias de su abuela, de cómo habían resistido siglos de opresión. Se levantó, tomó su trompeta dañada y con sus propias manos intentó enderezar la boquilla. No importaba si no sonaba perfecta, importaba que sonara. La decisión de no ceder, de no dejar que la pisotearan, se reafirmó. No lo haría por Davis, ni por el festival, sino por ella misma, por su dignidad y por la de su pueblo. Esa noche, Elena no pudo conciliar el sueño. Con sus manos temblorosas, pero ahora increíblemente firmes, intentó enderezar la boquilla abollada de su trompeta. No quedó perfecta, claro que no. El metal conservaba cicatrices y el sonido era un poco más ronco, casi un lamento, pero al menos sonaba. Era su voz, su grito de batalla en forma de melodía imperfecta. Se encerró en su pequeño cuarto, lejos de las miradas de su madre, de las súplicas que aún resonaban en su alma. Empezó a practicar, una y otra vez, hasta que sus labios dolían y sus dedos se sentían entumecidos. No era solo música, era una declaración, una promesa silenciosa de que no la callarían. Cada nota, por imperfecta que fuera, era un golpe contra la humillación, un eco potente de la dignidad que se negaba a morir. Aún con la decisión tomada, la batalla interna de Elena era brutal. Las palabras de Davis se repetían en su mente, corrosivas, intentando minar su confianza. Fama barata, música sin profundidad. Recordaba las burlas de los chavos, la preocupación de su madre, las advertencias de su abuela. El miedo a fracasar públicamente, a confirmar que tenían razón, era un monstruo que le apretaba el pecho. Pero cada vez que ese miedo la invadía, también surgía una imagen, la de su abuela, erguida, con esa mirada que no se doblega ante nada ni ante nadie. Y esa imagen, esa chispa de orgullo, se transformaba en el combustible que necesitaba para seguir adelante, para convertir la rabia en determinación férrea. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado, lo que nadie, ni siquiera yo, esperaba después de las amenazas. Una tarde, mientras Elena practicaba en el patio, don Mateo apareció. Su rostro, surcado por los años y la preocupación, mostraba una resolución nueva. No dijo mucho al principio, solo la observó tocar con su trompeta abollada. Luego, con una voz rasposa pero firme, le dijo: «Elena, tienes el fuego, y ese fuego no se apaga por miedo, ni por la envidia de un gringo. Yo te voy a enseñar, no solo de técnica, sino de alma, de la nuestra». Fue una segunda oportunidad, un salvavidas cuando más lo necesitaba, un acto de rebeldía silenciosa de parte de don Mateo. Así empezó el entrenamiento, lejos de miradas curiosas, en el pequeño patio de don Mateo, bajo la sombra de un viejo árbol de aguacate. Él no era un maestro de academia, sino un sabio de la música. Le enseñó a escuchar el viento, el canto de los pájaros, el latido de la tierra y a encontrar esas melodías en su trompeta. Le mostró cómo fusionar los ritmos de su pueblo, el son jarocho que le corría por las venas, con las escalas complejas del jazz que Davis despreciaba. Con ingenio, don Mateo incluso logró mejorar un poco el sonido de la trompeta abollada, usando un poco de cinta y maña, haciendo que el instrumento, a pesar de sus cicatrices, volviera a cantar con más fuerza. Pero no todo fue fácil. La trompeta dañada seguía siendo un reto. A veces las notas no salían como ella quería. Otras veces el aire se escapaba por donde no debía. Elena se frustraba. Sentía que sus dedos no daban más, que su aliento no era suficiente.
Hubo días en que las lágrimas de impotencia le nublaban la vista, recordándole lo pequeña que era ante un gigante como Davis. Don Mateo la observaba, paciente, y le recordaba las historias de sus antepasados, de cómo habían resistido tormentas mucho peores. La verdadera música no es perfecta, Elena, es la que viene del corazón, la que cuenta tu historia, le decía. Y esas palabras eran un bálsamo para su espíritu. Las horas de práctica se convirtieron en un ritual sagrado, un santuario donde Elena y don Mateo compartían no solo música, sino también historias de vida, de lucha, de orgullo oaxaqueño. Él le habló de sus propias batallas contra el desprecio, de cómo la gente de su tierra siempre había encontrado la manera de hacer resonar su voz, incluso en el silencio. Elena entendió que esto iba más allá de un simple duelo musical. Era la defensa de una identidad, de una cultura que se negaba a ser borrada. La trompeta, ahora en sus manos, no era solo metal. Era un puente entre su pasado y un futuro incierto, cargado con el peso de la esperanza de su gente. Los últimos días antes del festival fueron una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Elena había practicado hasta el agotamiento su técnica pulida por don Mateo, su alma lista para el desafío. La trompeta, aunque aún abollada, ahora sonaba con una voz propia, una fusión poderosa que sorprendía a cualquiera que la escuchara. El pueblo, que al principio la había juzgado o ignorado, ahora murmuraba con una mezcla de curiosidad y un incipiente orgullo. Algunos se acercaban a la casa de don Mateo solo para escuchar un fragmento de las melodías que brotaban. La tensión era palpable. Todos sabíamos que algo grande estaba a punto de suceder, que la muchacha del mercado estaba lista para el escenario. El día del duelo llegó, y el bullicio habitual del festival se había transformado en un silencio cargado de expectación, casi de un presentimiento ominoso que nos oprimía el pecho a todos. Malcolm Davis subió al escenario con su saxofón reluciente, una joya de metal pulido que brillaba bajo las luces, y su sonrisa arrogante intacta, como si ya hubiera ganado la batalla sin siquiera haberla peleado. Interpretó una pieza de jazz intrincada, una exhibición técnica impecable, cada nota en su lugar, precisa y pulcra, pero se sentía fría, sin alma, sin esa chispa vibrante que te estremece por dentro y te hace sentir vivo. Lo vi tocar y sentí un nudo apretado en el estómago, pensando en la inmensidad de su talento contra la aparente inexperiencia de Elena, una muchacha de barrio. La multitud aplaudía, sí, pero era un aplauso educado, casi por obligación, no de emoción genuina. Luego, en medio de ese aplauso tibio, apareció Elena. Su figura menuda, vestida con su ropa sencilla, contrastaba brutalmente con la opulencia del escenario y el despliegue de Davis. En sus manos, la vieja trompeta abollada, remendada con cinta, parecía un juguete frágil, casi un insulto a la seriedad del evento. La gente murmuraba, algunos con pena, otros con una curiosidad mórbida, esperando ver el desastre. Sentí cómo la vergüenza ajena me invadía, un miedo helado de que la humillación fuera aún peor esta vez. Ella se paró en el centro del escenario, con la mirada fija en algún punto más allá de las luces, y un silencio absoluto cayó sobre la plaza, un silencio que lo decía todo, que pesaba como una losa sobre nosotros. Y entonces Elena levantó su trompeta dañada. Las primeras notas que salieron no fueron perfectas, no tenían el brillo pulcro del saxofón de Davis, pero tenían algo más, algo que te atrapaba. Eran notas que vibraban con la tierra, con el aire fresco de Oaxaca, con el pulso de su gente. Empezó con una melodía familiar, un son jarocho que todos reconocimos al instante, pero pronto, sin aviso, empezó a tejerla con una improvisación de jazz tan fluida y audaz que nos dejó a todos boquiabiertos, sin saber qué decir. No era una imitación, era una conversación profunda entre dos mundos musicales, una fusión imposible que solo ella podía crear.
Vi a Davis fruncir el ceño. Su expresión de condescendencia empezaba a resquebrajarse, reemplazada por una incipiente sorpresa. Su música no era solo un conjunto de notas, era un relato vivo, un lienzo sonoro pintado con los colores vibrantes de su tierra, con los sonidos de su gente. Cada melodía evocaba imágenes vívidas del mercado bullicioso, del verdor de la sierra, de las noches de mezcal y coplas bajo las estrellas. Hablaba de la lucha diaria, de la dignidad inquebrantable de su abuela, de la esperanza que se aferra a la vida a pesar de la adversidad más cruel. Era la voz de Jalatlaco, de México, de todos los que alguna vez se habían sentido pequeños o despreciados por el mundo. La pasión con la que tocaba era palpable, una energía cruda y sincera que se metía bajo la piel de cada espectador. La multitud, antes silenciosa y escéptica, empezaba a moverse, a sentir, a vibrar con cada acorde que brotaba de su humilde instrumento abollado. Y llegó el momento clave, ese solo improvisado que nos dejó sin aliento, con el corazón en la garganta. Elena cerró los ojos y dejó que su alma hablara a través de la trompeta, sin filtros, sin miedo. No había artificio, no había pretensión en cada nota, solo una verdad pura y desgarradora que se elevaba por encima de todo el ruido del mundo. La melodía se volvió compleja, dolorosa y esperanzadora a la vez, una danza mágica entre la melancolía profunda del blues y la alegría desbordante de un jarabe tapatío. Davis, que hasta ese momento mantenía una postura rígida, con su aire de superioridad, se quedó inmóvil, con el saxofón bajado a un lado. Su mandíbula se tensó visiblemente, sus ojos se abrieron en una mezcla de incredulidad y algo que solo podía describir como asombro puro. Su arrogancia, por fin, se desmoronaba ante nosotros, pedazo a pedazo. El impacto fue brutal. Cuando Elena terminó esa parte, un segundo de silencio aturdido se apoderó de la plaza, un silencio casi reverente, y luego el estallido. Fue un rugido, una ovación ensordecedora que venía desde lo más profundo del alma de la gente, un grito colectivo de orgullo y vindicación. Gritos de «¡Bravo! ¡México! ¡Elena!» resonaron en el aire, mezclándose con aplausos que parecían no tener fin, que nos envolvían a todos. Vi a la gente levantarse de sus asientos, con lágrimas en los ojos, con el orgullo inflado en el pecho, celebrando el triunfo de su muchacha. Malcolm Davis, el gran maestro, estaba pálido, visiblemente humillado. Intentaba mantener la compostura, pero su rostro no podía ocultar la derrota, la verdad innegable que acababa de presenciar con sus propios ojos. No había podido romperla. Con la cabeza gacha, Davis se acercó al micrófono, su pose antes imponente, ahora encogida. Su voz, que antes había sido tan altiva y despectiva, sonó ahora apagada, casi un murmullo apenas audible. Le costaba cada palabra. Se notaba el esfuerzo titánico que hacía para articularlas. «He tocado en escenarios de todo el mundo», dijo, mirando a Elena directamente a los ojos, con una sinceridad que nunca le habíamos visto. «Pero nunca he escuchado algo tan puro, tan lleno de verdad. Felicidades, señorita. Ha demostrado que la música no entiende de instrumentos caros, ni de apellidos, ni de clases sociales, solo de alma». Fue una rendición pública, una humillación en el mejor sentido de la palabra, una justicia poética que nos llenó a todos de una satisfacción inmensa y un orgullo desbordante. Elena, con su trompeta abollada, había silenciado la arrogancia del mundo entero. Después de esa noche, Elena ya no era la misma, y el pueblo tampoco la veía igual. La muchacha del mercado desapareció, y en su lugar surgió la artista, la valiente que le había plantado cara a un gigante. Quienes antes se reían o la ignoraban, ahora la saludaban con un respeto que nunca antes le habían mostrado. Los cuchicheos no cesaron, pero cambiaron de tono. Ahora eran de admiración, de asombro.
Algunos de los que habían dudado, incluso de los que habían intentado sabotearla, se escondían avergonzados o intentaban acercarse con una sonrisa forzada, pero su hipocresía era tan transparente como el agua de un río. Era una justicia silenciosa, pero palpable, que se respiraba en cada callejón de Jalatlaco. Las invitaciones no tardaron en llegar. Primero, una modesta escuela de música en la capital, luego, la posibilidad de audicionar para becas internacionales. Su nombre, Elena de Jalatlaco, empezó a sonar en círculos donde antes solo se escuchaban apellidos extranjeros. Su vieja trompeta, ahora una reliquia venerada, era solicitada para exposiciones. Y lo más importante, su familia. El negocio del mercado, antes apenas subsistente, floreció con una nueva energía. Su madre, que la miraba con ojos llenos de orgullo y alivio, ya no tenía que preocuparse por el pan de cada día. La prosperidad llegó a su casa, no como un lujo, sino como el fruto merecido de la valentía y el talento. Don Mateo, ese viejo sabio que la había guiado, también recuperó su lugar. Las acusaciones de mala influencia se esfumaron y los organizadores que lo habían presionado ahora le ofrecían disculpas, buscando su consejo y su sabiduría. Su pensión, revisada por supuestas irregularidades, fue restaurada sin más. El barrio entero, que había visto su lucha y su triunfo, se sentía vindicado. Cada habitante de Jalatlaco sentía que una parte de ellos había ganado con Elena. Los que se habían burlado, los que la habían acorralado, simplemente se disolvieron en la sombra, incapaces de sostener la mirada de un pueblo que ahora se erguía con la frente en alto. La declaración pública de Davis, esa confesión de humildad, resonó mucho más allá de Oaxaca. Los medios internacionales que habían cubierto el desafío con morbo, ahora reportaban la historia de la joven mexicana que le había enseñado una lección al maestro. La figura de Davis, antes intocable, se humanizó de una forma inesperada. Él mismo, se dice, dedicó parte de sus ganancias a un fondo para jóvenes músicos en comunidades desfavorecidas, algo impensable antes. La historia de Elena se convirtió en un faro, un recordatorio de que el talento y la dignidad pueden surgir de cualquier rincón, sin importar el origen o la condición social. Elena, por su parte, mantuvo los pies en la tierra. La fama no la cambió. La hizo más fuerte, más consciente de su voz y de la responsabilidad que ahora cargaba. Nunca olvidó de dónde venía, ni la dignidad de su gente. Continuó tocando con su trompeta abollada, aunque ahora tuviera acceso a instrumentos de primer nivel. Era un símbolo, un recordatorio constante de su origen y de la batalla que había librado. Su música, más allá de la técnica, seguía vibrando con el alma de Oaxaca, una fusión poderosa que inspiraba a cada niño que la escuchaba, mostrándoles que sus sueños no eran inalcanzables, no si se aferraban a su verdad. Su triunfo no fue solo personal, fue un eco potente que trascendió fronteras. La historia de Elena se convirtió en una leyenda viva, un testimonio de que la verdadera grandeza no reside en el prestigio o la riqueza, sino en la autenticidad y el coraje de defender lo que uno es. Su trompeta, con sus cicatrices visibles, se transformó en el estandarte de la resistencia cultural, de la voz de los que habían sido silenciados. Y cada vez que la escucho tocar, Jorge, veo no solo a un artista, sino a un pueblo entero que se levanta, que canta su verdad, que exige su lugar en el mundo, con la dignidad inquebrantable que solo los que han sido despreciados saben forjar. La historia de Elena, créanme, es mucho más que un simple duelo musical. Es el testimonio vivo de que la dignidad de un pueblo, la fuerza de una identidad, no se compran con dinero ni se apagan con el desprecio. Ella no solo ganó una contienda, recuperó el alma de Jalatlaco, de Oaxaca,
de todos nosotros que alguna vez nos hemos sentido pequeños frente a la arrogancia del mundo. Su valentía, esa que brotó de la humillación, nos recordó que la verdadera grandeza nace de aferrarse a lo que uno es, sin importar cuántos intenten decirte que no vales. Su viaje de muchacha tímida a símbolo de resistencia nos enseña que la fuerza más pura viene de adentro, de mantener nuestra verdad intacta. La justicia que se hizo esa noche no fue solo la disculpa pública de Davis, fue el orgullo que volvió a inflarse en cada pecho oaxaqueño. La música de Elena se transformó en un himno, un eco potente contra todos los que minimizan o desprecian la riqueza de nuestra cultura. Fue el triunfo de la autenticidad sobre la arrogancia, del corazón vibrante sobre la técnica fría y distante. Esta no fue solo una victoria personal, fue la reivindicación colectiva de cada artista, de cada persona cuya valía ha sido cuestionada por su origen humilde o su condición social, demostrando que el arte verdadero reside en el alma, no en el prestigio. Esta historia, que aún me eriza la piel, lleva un peso inmenso. Es una lección viva que nos grita que el talento no es exclusivo de los privilegios y que la dignidad, la verdadera, no tiene precio. La trompeta abollada de Elena, con sus cicatrices visibles, se convirtió en un faro, un estandarte para cualquiera que se haya sentido ignorado o despreciado. Nos dice, sin palabras, que nunca debemos permitir que nadie defina nuestro valor, ni el valor de nuestra cultura, basándose en sus percepciones limitadas o en su propia soberbia. Es la voz de los sin voz, que se levanta para exigir su lugar. Y es que, ¿quién no ha sentido alguna vez el aguijón de ser juzgado, de ver sus esfuerzos menospreciados? La victoria de Elena es, de alguna manera, nuestra propia esperanza compartida, un recordatorio poderoso de que la resiliencia puede transformar el dolor más profundo en una fuerza imparable. Su ejemplo es una invitación a encontrar nuestra propia voz, nuestra propia trompeta abollada, y hacerla cantar con el alma, sin importar los obstáculos que se presenten. Su valentía enciende el fuego dentro de nosotros para mantenernos firmes, incluso cuando todo parece conspirar para derribarnos, para silenciarnos. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de lucha y dignidad, por favor, compártelo. Créeme, estas narrativas son vitales, son mucho más que simples relatos, son verdades que nos recuerdan que la fuerza del espíritu humano es inquebrantable. Y suscríbete al canal para más historias como la de Elena, historias de resistencia, de verdad inquebrantable y de la dignidad que florece incluso en la adversidad más cruel. Gracias por escucharme de verdad.